Bueno, estábamos compartiendo a Soda Stereo en Prófugo. ¿M? Y la invitada de hoy, la señora Claudia Aguirre, nos pidió a Gustavo Cerati, Gustavo Adrián Cerati. Nace el 11 de agosto de 1959, fallece el 4 de septiembre de 2014. Músico, cantautor, compositor y productor. Obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido vocalista, guitarrista y compositor principal de Soda Stereo. Su camino como solista se inició en los comienzos de los 90. Su primer álbum solista fue Amor Amarillo, pero con el regreso de Soda Stereo su carrera como solista quedaba siempre en suspenso. Y bueno, y Mariano Moreno, seguramente allí en el libro de Claudia yo marqué algunas fechas importantes como su muerte, su nacimiento. Muere en alta mar. Muere en alta mar en una misión diplomática a Londres. Muere en extrañas circunstancias. Sí. Muere, él había viajado, él se había embarcado con su hermano y con su secretario personal, Tomás Guille. Así, Manuel Moreno, su hermano, sí, él aduce que en realidad el capitán del banco es el que le suministra, porque él se encontraba enfermo, siempre estaba enfermo, pero le suministra una dosis, es un antiemético, pero no le dio la dosis que le correspondía, sino que le dio, 4 veces más de lo que tendría que haberle dado. Ajá. Era antimonio tartarizado, es un antivomitivo de la época. Sí. Que eso puede haberle producido la muerte. Si lo vemos un poco actualmente, pasa a veces que no se terminan de resolver, ¿no es cierto?, las muertes. Bueno, pasó en aquel entonces, ¿no? En 1811. O sea que desde aquel entonces ya había... Sí, otro dato importante, bueno, que al morir él tuvo tiempo de despedirse de su familia, de sus amigos y de la patria, por último, sí, porque toda su vida era la patria, ¿no? Tuvo tiempo de despedirse porque le dio esa oportunidad. Él recibe esa medicación que es prácticamente corrosiva en el ser humano. Entonces, él después se despide y cuando él muere, lo ponen en la cubierta del barco y después de 3 salvas de fusilería está envuelto en una bandera inglesa, lo envolvieron en una bandera inglesa y lo arrojaron al mar. Entonces no hay cuerpo. Entonces por eso se refiere a veces Felipe Piña como que es el primer desaparecido de la Argentina. Cuando él se embarca, queda en Buenos Aires su esposa, María Guadalupe Cuenca, con un niño de 5 años, hijo de Mariano Moreno. Sí. Hijos, sí. Él se casó en 1810, en 1806 se casó, y ya tenía, cuando él se embarca, una criatura de 5 años, que queda con su esposa, ¿no es cierto?, quedan en Buenos Aires. Cuando él se embarca, a los días ella le escribe 10 misivas, para ser más exacta, que están en el libro, yo las transcribía todas, las cartas de su esposa. Bueno, todos sabemos que en aquella época demoraba meses a lo mejor en llegar, ¿no es cierto?, una misiva. Sí. Ella se entera muchos meses después de la muerte de su esposo, y él murió a los pocos días de embarcar. Cuando llega la primera carta, él ya estaba muerto. O sea, nunca pudo leerla. Nunca leyó las cartas de su esposa. Nunca las leyó. ¿Y cuántas cartas le envió ella? 10. 10 cartas. 10 cartas. A los meses, 3 o 4 meses que ella se entera de la muerte de su esposo, ¿no? Sí. La distancia, la época en la que estaba. Y bueno, ella Manuel Moreno le trae las cartas, le devuelve las cartas que ella le había mandado, que su esposo nunca había leído. Sí, todas las cartas las he transcrito en el material, están todas ahí, así que bueno, son interesantes. Vamos a comenzar a conocer el libro. No sé si quieren que empiece por el prólogo para que ustedes puedan conocer más su actividad, sus pensamientos más que nada, ¿no? Porque de eso se trata el prólogo. Sí.
Sí, sí. Y después vamos a ir conociendo por dentro el libro. Creo que el tiempo es muy corto para lo lindo y todo lo que debe tener ese libro de interesante. Pero vamos a tratar de resumirlo y de ponerle y de darle a conocer a la gente un trabajo maravilloso que has hecho, Claudia, porque es un trabajo de investigación primero y después hacer el redactado y la corrección y después sacar el libro final. Creo que es un trabajo. Sí, es un trabajo arduo, ¿no es cierto?, de mucho tiempo, de cambiarle cosas, de ponerle cosas, bueno, de ocurrírseme algo, quizás cuando estoy haciendo algo y tengo que dejarlo para poder escribirlo porque después la idea central se me va. Pero bueno, en esto que yo voy a leer, que es el prólogo del libro, ahí ustedes van a poder sacar conclusiones de sus pensamientos, ¿no? Como patriota, digamos. Sí. Bueno. El prólogo dice así: odiaba la corrupción de los poderosos, detestaba las desigualdades y la servidumbre en todas sus formas, pero además y esencialmente Mariano Moreno amaba la libertad. Sabía que la libertad de prensa era la esencia de la democracia y que la educación y la lectura eran las únicas vías hacia el futuro. Que la agricultura era un camino posible hacia la prosperidad, formando un verdadero proyecto económico anclado en las creencias del libre comercio. Sabía que la Revolución de Mayo era una larga tarea y escribió un audaz tratado táctico y estratégico para tiempos de guerra. Sabía que los traidores, los cobardes y asesinos abundaban en aquellos turbulentos días de mayo, cuando nacía esta nueva nación y los enfrentó sin medir riesgos. Murió en alta mar en extrañas circunstancias. Hasta la actualidad se supone que fue envenenado. Aún así, la pasión de Moreno permanece ardiendo, encendida y brillante como su inteligencia. Para que nadie se confunda y confunda el poder político como un atajo hacia los privilegios personales y el enriquecimiento ilícito, para que nadie se confunda, ni ebrio ni dormido. Sí. La última frase, ni ebrio ni dormido, es a raíz de una situación que tuvo él, una anécdota, si quiere. Después que se terminaron sus actividades como secretario de la primera junta, cuando él iba camino a su casa, pasa en donde estaban reunidos en una fiesta, haciéndole honores a Cornelio Saavedra, que en aquel entonces era el presidente de la primera junta. Sí. Estaba Tanesio Duarte, un militar que estaba rindiéndole honores a Cornelio Saavedra con una corona de azúcar. Muchas personas han de conocer quizás la anécdota. Entonces él lo corona el rey del virreinato del Río de la Plata, sí. Y esto le molestó a Belgrano. Entonces él, esa misma noche, llega a su estudio y redacta el decreto de supresión de honores. Le saca todos los privilegios a Cornelio Saavedra, a su familia y a toda la primera junta. Le saca los palcos oficiales, le saca los lugares privilegiados en las iglesias, bueno, una serie de privilegios que ellos tenían en aquella época, bueno, se lo saca con el decreto que él mismo escribió y lo presentó y fue firmado por Cornelio Saavedra para no tener enfrentamientos, porque eran dos corrientes internas en aquella época, no las primeras corrientes internas, claro, en oposición, digamos, ¿no? Cornelio Saavedra con Mariano Moreno tenían sus diferencias. Claro, tenían. Recordemos que sí. Cornelio era conservador, Mariano Moreno era revolucionario. Estaba, digamos, si se quiere, al servicio del pueblo, ¿no? Cornelio Saavedra era más conciliador con las autoridades coloniales que ya habían estado. Claro. Eso tuvo un enfrentamiento. Y cuando él saca el decreto de supresión de honores, a Tanesio Duarte, que era el que lo había coronado, lo destierra para siempre de Buenos Aires, como un castigo. Bueno, y ahí él dice que una persona ni ebrio ni dormido debe tener expresiones atentando contra la libertad del país. Y por eso dice por eso, ni ebrio ni dormido. Lo de ebrio. Sí. Claudia, la verdad que es fabuloso conocer un poquito sobre la vida de los próceres, y bueno, y en este caso de
de Mariano Moreno. ¿Por qué elegiste a Mariano para hacer? Bueno, yo tenía lo básico, ¿no? de todos los próceres por ahí, en lo que nos enseñan en los colegios y bueno, en todos los niveles. Pero yo tenía una persona muy especial en Córdoba que estaba preparando una tesis justo en el bicentenario de la patria, de la Revolución de Mayo. Sí. Entonces ella me pidió ayuda, esta persona, y me dijo, ayúdame, dice, porque tengo que presentar una tesis. Y ella me dio todo un abanico de posibilidades de lo que sería la Revolución de Mayo. Estábamos prácticamente en el bicentenario. Y bueno, yo traje material, mucho material, y me puse a leerlo y empecé a leer sobre los integrantes de la primera junta. Y cuando me detuve en Mariano Moreno me llamó la atención todo lo que estaba leyendo. Y bueno, eso me fue atrapando a investigar cada vez más, ¿no? Me fui metiendo cada vez más en lo mismo. En la vida, sí. Sí, me llamó la atención su vida. Y bueno, empecé a enganchar en la historia un poquito de Mariano Moreno, su familia, ¿cuántas? Bueno, Mariano Moreno era un hijo de... El padre era tesorero de las cajas reales de la época, era una familia de clase media y su mamá era ama de casa. Ellos no tenían muchos recursos para estudiar, eran muchos hijos ellos, muy muchos hijos, como en toda época, ¿no es cierto? En esa época, eran numerosos, familia numerosa. Entonces, las familias de su clase iban al Colegio Real de San Carlos, un colegio grande, en donde él iba como calidad de oyente, porque no tenía recursos era un internado en realidad, pero como no tenía recursos, la familia, lo mandaban en calidad de oyente. Pero él ya sabía leer y escribir, así estaba como adelantado, ¿no? Después, más adelante, cuando él ya inicia su carrera, él se va a la Universidad de Chuquisaca, él ahí hace sus estudios. El padre, en realidad, lo manda, como en la época, a estudiar el sacerdocio. Pero él lo hace, termina su carrera de sacerdocio. Pero empezó la carrera de Derecho. Abogado. Y el papá no sabía, así que, bueno, él se recibió de abogado y después su papá se enteró, bueno, él ya no quiso ser sacerdote. Él se inclinó por el derecho. Abogado, sí. Bueno, después conoce a su esposa, María Guadalupe Cuenca. La conoce, también otra anécdota, él entra a una tienda a comprar y bueno, vio un camafeo. Un camafeo es un retrato de... Bueno, ahí la vio retratada a ella, le preguntó al vendedor si esa persona existía y le dijo que sí. Así que bueno, la buscó, tenía 15 años ella. Ella también estaba destinada a ser monja, estaba también en un colegio. Pero bueno, ellos se casan sin el conocimiento de ninguno de los dos padres, ¿no? Se casan y bueno, después él ya se recibe de abogado, es cuando él viaja a Buenos Aires. Él cuando prepara su tesis para recibirse de abogado, él hizo una tesis sobre el derecho indiano, porque él defendía mucho el aborigen, ¿no? Era muy, muy defensor de los derechos del aborigen. Eso le trajo consecuencias en el Alto Perú. Le trajo consecuencias muy graves, digamos, al punto de amenazas y esas cosas por las autoridades del Alto Perú. Entonces, precisamente, ¿no? Por la defensa de los indios, porque eran ellos esclavos en las minas. Entonces, bueno, él hace su defensa en la tesis, eso le trajo consecuencias. Así que, bueno, hizo el traslado, ya tenían el nene, el hijo. Claro, de 5 años. Lo tenían, sí. Así que, bueno, él hace el traslado, se hace el traslado a Buenos Aires en carreta, como en la época. Sí, demoró varios meses en llegar a Buenos Aires y, bueno, se instaló en un estudio de abogados. Ahí él empieza ya su carrera como asesor del Cabildo. Eso fue antes de Mayo. Antes de la Revolución fue eso. Sí, y antes de las invasiones inglesas, ¿no? Sí, era relator de audiencias del Cabildo, fue asesor, antes de integrar la primera junta. Qué lindo, la verdad que es interesante sí. Conocer sobre la vida de Mariano. Después vamos a escuchar un tema musical y después vamos a ver, me interesan las cartas que le envió la ¿Puedo leer la primera carta si quieres? Leemos la primera. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Soda Stereo sigue ilustrando esta hermosa vida en poesías, hoy con la autora del libro Historia Viva de Mariano Moreno. Claudia Aguirre nos está visitando y está haciendo esta hermosa vida en poesías en este
día sábado. Soda Stereo nos va a interpretar Persiana Americana.